Gloria a Dios. Hermanos, les voy a pedir que abramos la palabra de Dios y lo vamos a hacer en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, que es la carta que estamos leyendo. Y vamos a leer el capítulo número 2, versículo 18, Gálatas 2:18. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Gloria a Dios. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermano. Hermanos, hemos venido, hermanos, estudiando esta carta a los Gálatas. Y hermanos, esta carta es una defensa del apóstol Pablo al evangelio que Dios le enseñó a él personalmente, voy a decirlo así. Porque, hermanos, Pablo defiende el evangelio que él predica, que es el evangelio por la gracia, el evangelio de la fe, porque se habían levantado, hermanos, este grupo de personajes que ya lo he explicado en unos estudios anteriores, que eran llamados los judaizantes, que ellos, hermanos, enseñaban que el hombre puede justificarse delante de Dios por medio de la ley o de las obras de la ley. Y en el estudio anterior veíamos, hermanos, cómo el apóstol Pablo confronta a Pedro, quien había llegado de visita a la iglesia de Antioquía, y la conducta de Pedro era de condenar, dice Pablo. Era lo que estuvimos estudiando la semana pasada, donde, hermano, el apóstol Pablo reprende a Pedro por su conducta, porque Pedro, hermanos, estaba actuando de manera hipócrita, y por eso el apóstol Pablo lo confronta. Hermanos, Pedro había dejado de comer con los gentiles y de juntarse con ellos, porque, hermanos, tenía miedo de los judíos que habían llegado también allá a Antioquía. Y Pedro, al ver que ahí estaban los judíos, que insistían, hermanos, en la observancia de la ley, y Pedro, hermanos, cuando vio que ahí estaban ellos, hermanos, se alejó de los gentiles y ya no comía con ellos. Cuando antes comía con ellos, hablaba con ellos, pero cuando vio a los judaizantes, él se asustó y mejor se apartó y ya no les hablaba. Y esa actitud del apóstol Pedro es la que Pablo reprende, porque él, hermano, se estaba comportando con una doble moral en esos momentos.
Porque estaba, hermano, haciendo creer que los judaizantes tenían razón, que había que guardar la ley, que había, hermanos, que apoyarse en la ley para la salvación. En eso, hermanos, nos quedamos la semana pasada, pero ya en estos versículos, en verso 18 que leímos, dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, dice. Hermanos, el apóstol Pablo dice que esta es una incoherencia, volver a la ley. Pablo, hermanos, lo que quiere decir aquí en este versículo es que si alguien ya entendió que la salvación es por la fe en Cristo, nada más, y no por las obras de la ley, cuando alguien ya entendió eso, que la salvación no es por obras, que la salvación no depende de lo que yo haga, sino depende del sacrificio que el Señor hizo allá en la cruz. ¿Cuántos hemos entendido, hermanos, que la salvación depende de Dios? Todos. Entonces, hermanos, si nosotros entendemos eso, dice el apóstol Pablo, que la salvación es por la fe, sin las obras de la ley, pero si luego esa persona regresa a la ley como medio de salvación, esa persona está menospreciando el sacrificio de Cristo, porque está queriendo apoyarse en las obras. Miren, esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en este versículo que hemos leído. Porque si las cosas que destruí, que yo ya las dejé, que yo sé que no sirven, que yo sé que no funcionan, porque, hermano, la ley de Moisés, el pacto antiguo, ya no tiene nada que ver con el nuevo pacto. Porque, hermano, la ley, hermano, que fue dada a los judíos, no funcionó para la salvación. Nadie puede, hermano, cumplir la ley. Nadie. El único que la cumplió fue el Señor Jesucristo, hermano. De ahí nadie podía cumplir la ley, porque, hermano, si cumplía uno pero fallaba en otro, ya, hermano, ya había fallado por completo. Entonces la ley no fue dada, hermanos, para la salvación. La ley de Moisés, o hasta los 10 mandamientos, digámoslo, fueron dadas, hermanos, únicamente para que conociéramos el pecado. Solo para eso. No porque, hermano, el hombre pudiera guardar la ley, no puede, es imposible. Entonces, eso es lo que Pablo dice en este versículo 18. Fíjense bien cómo dice. Porque si las cosas que yo destruí, las mismas vuelvo a agarrar, transgresor me hago de la ley, dice Pablo. Pero ¿qué es lo que está diciendo ahí? Hermano, está diciendo que lo que el apóstol Pedro estaba haciendo, de que, hermanos, él ya conocía que el hombre es justificado únicamente por la fe, sin las obras de la ley, pero de repente el apóstol Pedro se hace al lado de los judaizantes y ya no le quiere hablar a los gentiles porque él dice, no, es que yo no me tengo que meter con ellos porque soy judío. Entonces esa doble moral en la cual el apóstol Pedro estaba, es lo que Pablo reprende. Lo acaba de reprender en unos versículos anteriores. Entonces, hermano, para Pablo, esa actitud de quererse apoyar otra vez en la ley, sabiendo que en la ley, hermano, nadie puede cumplirla, nadie. Apoyarnos en querer decir que la ley nos va a ayudar para salvarnos, es un error.
Hermanos, Pablo quiere decir que si nosotros ya entendimos que la gracia, que la salvación es por la fe, no podemos meterle las obras a la salvación. No es que no vamos a hacer buenas obras, pero esas buenas obras no tienen nada que ver como para decir que si yo me porto bien me voy a salvar. ¿Cuántos han oído, hermano, que la gente así dice? Es que mire, si usted se porta bien, ahí usted está ganando puntos con Dios porque eso demuestra que usted, oiga, como usted se porta bien, usted se va a salvar. Pero ese es apoyarme en las obras. Es que nosotros hacemos buenas obras porque ya somos salvos. Por eso lo dice Efesios, que obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero las obras no nos ayudan para la salvación. La salvación no se puede obtener por las obras. Hermano, la salvación se obtiene únicamente a través de la fe en Jesucristo. Solamente a través de la fe. Quizás, hermano, para la gente le cuesta entender eso, porque si ¿cómo va a ser de que no va a hacer buenas obras? Sí las va a hacer, pero no tiene nada que ver con que eso le va a ayudar a la salvación. Eso no le ayuda. Es como que si la sangre de Cristo necesitara apoyo. Hermano, la Biblia dice en Hebreos que el Señor con un solo sacrificio dice que hizo perfectos para siempre a los santificados. Oiga esa parte, hermano. Fue el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, la que nos hizo perfectos, santos. Hermano, el apóstol Pablo en la mayoría de cartas, cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo, él cómo saluda a las iglesias, hermano. Cuando comienza una carta de Pablo, Pablo dice, a los santos en Cristo Jesús. O sea, Pablo, hermano, sabe que los que han sido lavados con la sangre del Cordero son santos. ¿Cuántos santos hay aquí, hermano? ¿Cuántos santos hay aquí, hermano? Mire, esa santidad que tenemos no depende de nuestras obras. Oiga eso, hermano. La santidad que nosotros tenemos, como Pablo dice, a los santos, esa santidad no depende de nuestras obras, porque si dependiera nuestra santidad de nuestras obras, estaríamos perdidos. Porque ¿cuántos han pecado, hermano, en este año? No levante su mano. Hermano, por eso le digo yo, si la salvación se basara en nuestras obras, ya estamos condenados. Por eso le digo yo, de que la ley, con las obras que fueron dadas en el antiguo pacto, esas no podían salvar a nadie. No pudieron. Hermano, en el concilio de Jerusalén, el apóstol Pedro, él mismo dice ahí, ¿cómo queremos imponerle a los gentiles que guarden la ley si ni nosotros, siendo judíos, hemos podido guardarla? No pueden guardarla porque nadie puede. La salvación solamente es por gracia. Ese es el evangelio de la gracia de Dios. Sin las obras de la ley. Las obras que hoy hacemos como hijos de Dios, las hacemos, hermano, porque esa debería de ser nuestra conducta siempre, hacer buenas obras, porque, hermano, hemos sido nacidos de nuevo, nacidos de Dios. Entonces, hermano, cuando alguien, hermano, quiere apoyarse en las obras, es que yo me voy a salvar porque
porque yo me porto bien. Yo me voy a salvar porque yo he llevado una vida intachable. Mire qué bonito poderlo decir de esa manera. Pero nadie puede decir esas palabras, porque de una o de otra manera, hermano, hay pecado en nosotros. ¿Sabe qué dice Juan, hermano? En las cartas de Juan dice, si alguno dice que no comete pecado, le hace a Dios mentiroso. Porque todo, hermano, todo ser humano es un pecador. A veces el primer error, hermano, que a veces tenemos como seres humanos es no reconocer que somos pecadores. Que no practicamos el pecado o no deberíamos de practicarlo, esa es otra cosa. Pero pecadores, todos somos. Todos. Porque tenemos todavía la naturaleza caída dentro de nosotros. ¿Cuántos tienen dos naturalezas? Si usted tiene dos naturalezas, o sea, la naturaleza espiritual que hemos heredado cuando creímos, de gloria a Dios. Pero también tenemos la naturaleza caída que heredamos de nuestros padres. Estoy hablando de Adán y Eva. Es la naturaleza pecaminosa que ahí viene. Por eso hay una lucha interna en nosotros. Entre hacer lo bueno y honrar a Dios. Hay una lucha. Entonces, hermano, apoyarnos en la ley o apoyarnos en las obras como medio de salvación es menospreciar el sacrificio de Cristo. Oiga, apoyarnos en las obras como medio de salvación es menospreciar el sacrificio de Cristo. ¿Qué dice el versículo que leímos, el 18? Porque si las cosas que destruí, en este caso a los judíos, destruí significa yo ya deseché la ley, porque la ley no funciona para salvarme, lo que funciona es la gracia. Pero Pablo dice, pero si las cosas que yo destruí, que ya las dejé, las mismas vuelvo a tomar, es porque los judíos, hermanos, estaban queriendo volver a la ley, pensando que la ley, hermanos, los iba a ayudar a la salvación. Ese era el problema, apoyarse en las obras de la ley. Dice ahí, mira el verso 18 como dice al final, transgresor me hago, dice, si yo hago eso, si vuelvo a la ley, si vuelvo a apoyarme en la ley para mi salvación, y ya no me apoyo en la gracia de Cristo, que Él es el que me lavó, que Él es el que me limpió, y la salvación la he recibido de gratis. Entonces dice Pablo, si yo hago eso, transgresor me hago. O sea, es menospreciar el sacrificio de Cristo, queriéndome apoyar en las obras para la salvación. Nos hacemos culpables de pecado, quiere decir, transgresor me hago. El verso 19, mire cómo dice. Porque yo, dice ahí, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Oiga esto, hermano, oiga este versículo. Mire, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. La ley, hermanos, señalaba el pecado, pero no podía darme vida, solo me señalaba. Y Pablo dice
que Él ha muerto para la ley, porque ahí dice, mire, soy muerto para la ley, dice ahí. Dice, eso es lo que dice Pablo. Yo soy muerto para la ley. ¿Qué significa eso? Que Pablo dice que ha muerto para la ley para vivir para Dios. O sea, mire, para mí la ley, decía Pablo, está muerta. Yo en la ley no me apoyo para la salvación. No me apoyo en la ley, ni en los mandamientos. No. ¿Qué dijo Jesús, hermano? Acerca de los mandamientos. Que los mandamientos están resumidos en dos, en la gracia. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumplen todos los mandamientos. Usted no tiene que andar, no aprender los mandamientos para guardar o no. Los mandamientos se cumplen en los dos que el Señor Jesucristo dijo. Porque el que ama a su prójimo, no le va a robar, no le va a dañar, no lo va a ofender, no va, hermano. Bueno, y usted conoce todos los mandamientos resumidos ahí. Que el que ama a su prójimo, como lo ama, no le va a procurar un mal. Entonces, hermano, como le digo, la ley lo que hacía, hermano, es señalarlo. Pero Pablo dice, yo para la ley estoy muerto. Yo de la ley, para mí estoy muerto para la ley. Pero estoy vivo para poder vivir para Dios. Eso es lo que dice el versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Con qué fin hago eso? Con el fin de vivir para Dios. Entonces, hermano, es un cambio de sistema. Hermano, la Biblia que usted tiene ahí está dividida en dos partes. Amén. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. O dicho de otro modo, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto, que es viejo, mire, fue dado a los judíos. Y el Nuevo Pacto, que es el Nuevo Pacto, es para la gracia, para nosotros. Entonces Pablo dice, es un cambio de sistema. Yo ya no me debo apoyar en el Antiguo Pacto. Yo debo de apoyarme en el Nuevo Pacto, el Pacto de la Gracia. Entonces es un cambio de sistema. Ya no se trata de reglas como en el Antiguo Testamento, reglas externas. Mire cómo eran los judíos, hermano. Ellos tenían que poner los mandamientos en las puertas, tenían que poner, hermanos, los mandamientos en los postes, en todas partes. Dice que era la ley, para que la gente estuviera viendo, ay, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello otro. Todo eran leyes. Se trataba de reglas. ¿Pero por qué era así? Así Dios lo había establecido con ellos. Pero mire, hoy, hermano, hoy ya no se trata de reglas externas en este nuevo pacto, sino de una relación con Dios basada en la fe en Cristo Jesús. Oye, hermano, hoy en este cambio de sistema, ya no se trata de reglas externas, sino de una relación con Dios basada en la fe. Mírenme,
Eso es lo que Pablo está diciendo. Está diciendo, hermanos, que ya nosotros, hermano, ya, hermano, nuestra vida ya no está regida por la ley, no está regida, hermanos, mire, por esas cosas, sino que por una relación con Dios que está basada en la fe en el Hijo de Dios. Verso 20, mire cómo dice el versículo 20, hermano. Dice el verso 20. Este versículo es bien conocido, hermano. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice ahí. Oiga, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vamos a dejar ahí esa parte del versículo. Este, hermano, es uno de los versículos más profundos del Evangelio, donde Pablo dice que su antigua vida, que estaba basada, hermano, en sus propios méritos, esa antigua vida, mire, murió con Cristo. Mire. O sea, hermano, de que cuando aquí dice con Cristo estoy juntamente crucificado, su vieja vida, esa vida donde a él, hermano, se apoyaba en sus propios méritos, en sus esfuerzos, esa vida está crucificada con Cristo, o sea, está muerta. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice. ¿Qué? Su vieja vida, su naturaleza pecaminosa. Hermano, esa vida donde estaba basada en su esfuerzo, en sus méritos, esa es la que estaba allá crucificada. Pero ahora su vida es la vida de Cristo en él. Por eso dice ahí, mire, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermano, nosotros con nuestra naturaleza caída no debemos vivir. Quiero decirlo de otro modo. Nosotros con nuestra vieja vida antigua, con todos esos, hermanos, estilo de vida que llevábamos, esa vida antigua, esa vida pasada, donde, hermano, nos apoyábamos en nuestra propia justicia, debe de estar crucificada, muerta, y debe de vivir Cristo en nosotros. O sea, hermano, que el que tiene que vivir en vez de nosotros es Cristo. Oiga eso, hermano. ¿Será que todavía, hermano, necesitamos que nuestra vieja naturaleza muera y esté crucificada con Cristo, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano. Necesitamos que esta vieja naturaleza, que este hombre viejo, antiguo, que vivía en nosotros, muera definitivamente para que así pueda vivir Cristo en nosotros. Porque si no, hermano, está ahí, hermano, viviendo nuestra vieja naturaleza con Cristo ahí que no lo deja. Porque ahí dice Pablo, con Cristo estoy crucificado. ¿Qué? ¿Cuál? Mi vida antigua. Y ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí, dice él. Mire qué bonito eso. Entonces, hermano, esto significa que la vida cristiana no simplemente, hermano, se trata de hacer lo correcto. Alguien dice, no, mire, ¿qué?
ser cristiano significa hacer lo correcto. Eso es parte. Pero no, hermano. La vida cristiana es permitir que Cristo gobierne, hermano, la vida del creyente. Oiga, la vida cristiana, hermano, significa permitir que Cristo gobierne nuestra vida. Amén, hermano. Eso significa permitir que sea el Señor el que viva en nosotros, el que actúe en nosotros, el que nos, hermanos, nos ayude a vivir como a Dios le agrada. Por eso es de que Pablo, él podía decir de esa manera: ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. O sea, todo lo que Pablo hacía, todo lo que Pablo decía, hermano, era el Señor adentro de él. Mire el verso 20, la otra parte del versículo 20, porque leímos solamente una parte de este versículo 20. Mire cómo dice el verso 20, la parte de más abajo. Y lo que ahora vivo en la carne, oiga, y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice. Mire esta parte, hermano. Lo que ahora vivo en la carne, o sea, ahí la palabra carne no se está refiriendo al cuerpo, porque en algunas partes, hermano, hablar de carne significa de la naturaleza pecaminosa. Pero, hermano, aún así, Pablo dice que ahora lo que vivo en la carne, lo que vivo con este cuerpo, pues, lo que yo vivo con este cuerpo, como ya no hace lo que él quiere, sino que como es Cristo el que vive adentro de mí, yo ya estoy muerto allá. Aquí quien está manejando mi vida, voy a decirlo de esa manera, es Jesús. Por eso Pablo dice, y lo que ahora vivo en esta carne, ya no vivo yo, es Cristo quien vive allá. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí en este versículo el apóstol Pablo, él no niega que sigue viviendo en el mundo, porque en el mundo estamos, en el mundo nos movemos, en el mundo, hermano, actuamos, nos ponemos la misma ropa que todos, comemos lo mismo que todos. No por ser cristiano, hermano, va a decir, no, es que mire, yo como soy, ya no pertenezco a este mundo, yo como cosas diferentes. No, hermano, nosotros comemos lo mismo, usamos los mismos buses, nos sentamos a la par de cualquier persona, porque vivimos aquí en este mundo, vivimos en la carne, tomando la carne, hermano, como lo que le estoy diciendo, el cuerpo. Lo que ahora vivo en la carne, yo ya lo vivo en la fe. ¿Cuántos viven en la fe, hermano? Hermano, nosotros hoy somos creyentes, vivimos en la fe. La gente dice, esos son los creyentes, dice. O sea, vivimos en la fe. En la fe en el Hijo de Dios. Mire qué bonito. O sea, Pablo dice que él vive en el mundo, vive en la carne. Lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo. Vive en este mundo. Pero ahora, él ya no vive como antes. Él ya no vive con
siendo dominado por la naturaleza caída que a él lo dominaba antes. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo ahora, lo que vivo en la carne, ya no lo vivo siendo dominado por la naturaleza caída. No, ya no, porque esa naturaleza caída con Cristo está crucificado, allá sabe. Eso es lo que Pablo quiere explicar en esta porción. Hermano, que nosotros como creyentes, ¿cuántos creyentes hay aquí? Esa naturaleza caída que nos dominaba antes, eso no es tan fácil, hermano. Esa naturaleza que nos hacía, hermano, pecar, mentir, airarnos, hermano, todo lo que encierra, hermano, los deseos de la carne. Toda esa vieja naturaleza, Pablo dice que debería, como creyentes, esa naturaleza estar crucificada con Cristo allá. Por eso Pablo dice, yo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y cómo es que está aquí? Pues sí, es que su naturaleza caída, su naturaleza pecaminosa, esa naturaleza, hermano, donde él se apoyaba en su propia justicia, esa ya está clavada en la cruz. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo como un creyente, como un hijo de Dios. Eso es lo que Pablo quiere explicar ahí, está explicando en esta porción. O sea que ahora él vive con un propósito diferente, con su confianza, y esa confianza la tiene puesta en Cristo, quien le dio una vida nueva. ¿Cuántos tienen vida nueva, hermano? Hermano, el Señor nos dio vida nueva. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Dice que ahora él vive con un propósito. ¿Cuál propósito? Mire, el propósito es vivir para Dios, con la confianza en Cristo, quien le dio esa vida al entregarse por él en la cruz. Hermanos, la vida nueva que hemos recibido, no la hemos recibido por ser buenas personas. No. Hermano, ¿cómo se nace de nuevo, hermano? Pregunta. ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Será que el Señor dice, porque se portó bien, va a nacer de nuevo? ¿Cómo, hermano, si nosotros pecando andábamos? ¿A cuántos Dios los encontró en el pecado? ¡A todos! Entonces no se nace de nuevo por ser buena gente. No se nace de nuevo por las buenas obras. Se nace de nuevo porque, hermano, el Señor le regala esa naturaleza salvándolo. Y eso es por gracia. Mire, Dios le dio vida a Pablo al entregarse por él, porque él dice aquí, mire, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire qué bonito. O sea que el Señor, porque nos amó, se entregó por nosotros, para que pudiésemos tener la salvación. La salvación es por los méritos y el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Es por su sangre. No es porque usted se porte bien.
deberíamos de portarnos bien. Pero eso lo hacemos porque queremos agradar a Dios nada más. Porque lo amamos. ¿Cuántos se portan bien porque aman a Dios? No tengan temor. Porque aman a Dios, no porque eso vaya a apoyar la salvación. No, eso no se puede apoyar. La salvación es una cosa muy aparte, hermano. La salvación es un asunto arreglado en el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿cómo le digo? Esta carta Pablo la escribe a los Gálatas para que ellos entiendan que es un error apoyarse en la ley. Es un error apoyarse en las obras. No se pueden volver a las obras, les dijo Pablo a los Gálatas. Gálatas insensatos, les dice Pablo. Bueno, en el siguiente capítulo que vamos a estudiar, ahí es más fuerte la cosa. Pero entonces, hermano, mire el verso 21, con eso terminamos. Mire cómo dice el verso 21. Dice Pablo, no desecho la gracia de Dios, dice Pablo. ¿Por qué dice Pablo, no desecho la gracia de Dios? Porque si él te quiere apoyar en las obras, está desechando la gracia de Dios. Pero Pablo dice, yo no lo desecho. No desecho la gracia de Dios. La salvación es por la gracia de Dios. Yo no la desecho. En ella me apoyo. Yo no me apoyo en lo buen cristiano. ¿Cuántos creen que Pablo era buen cristiano? Hasta puede dar risa pensarlo. Pablo, hermanos, era un gran siervo de Dios. Amén. Pablo era un gran siervo de Dios. Pero él decía, yo soy el mayor de los pecadores. ¿Pero por qué decía eso? Porque él no se apoyaba en las obras, no se apoyaba en sus méritos, no se apoyaba en otra cosa, él se apoyaba en el sacrificio de Cristo. Entonces, hermano, por eso él dice ahí, no desecho la gracia de Dios. Oiga, pues si por la ley, oiga esta parte, hermano, que es importante. Oiga, dice el verso 21, mire qué dice el 21. Lea el 21 ahí conmigo, hermano. Mire cómo dice. Pues si por la ley, oiga, pues si por la ley fuese la justicia, o sea, voy a explicar esta palabra justicia porque la palabra aquí justicia significa perdonado por Dios o justificado por Dios. Dice aquí, pues si por la ley fuese la justicia, o si por la ley fuese el perdón de los pecados, si por ella fuera, entonces por demás murió Cristo, dice ahí. Fíjese bien lo que está diciendo esa parte. Oiga cómo dice ahí. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vino a morir por gusto entonces. Si la ley pudiera salvarnos, si la ley fuera un medio de salvación, si las obras de la ley fueran el medio para poder salvarnos, dice ahí, entonces por demás murió Cristo. Oye, ahí está diciendo que si por la ley la gente se hubiera podido salvar, Jesús no hubiera venido. ¿Para qué va a venir? A dar su vida, a que lo maltrataran, a que hermanos lo humillaran, lo escupieran. El Hijo de Dios. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque si no, ni uno solo se hubiera salvado. Porque nadie se puede salvar por las obras. Nadie.
Nadie. Ni el más santo que usted diga, ese hombre debería de caminar con los pies en el aire porque es santísimo. No hay nadie, hermano. No existe. Entonces, la salvación es solamente a través del sacrificio de Cristo. Nada más. Por eso dice ahí el versículo 21, entonces por demás murió Cristo. Entonces, hermano, este último punto, culminante de aquí de Pablo, nos dice que si la salvación se pudiera obtener al obedecer la ley, o los 10 mandamientos, como le decimos, entonces la muerte de Cristo no habría sido necesaria. Pero la verdad es que la ley no puede justificar a nadie. La ley y las obras no pueden declarar a nadie justo, nadie. Solo la gracia de Cristo, la gracia de Dios, nos puede limpiar de pecado. Solamente por gracia. En conclusión, este estudio, hermano, nos enseña, oiga, en conclusión, este estudio nos enseña que nuestra justicia, oiga, que nuestra justicia no proviene de nuestras obras, sino de Cristo. Oiga, nuestra vida ahora es una vida de fe en el Hijo de Dios. Amén, hermano. Nuestra vida ahora es una vida de fe en el Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó por nosotros. ¿Sí? Qué bonito. Entonces, hermano, por lo tanto debemos vivir en respuesta a esa gracia de Dios. Mire, permitiendo que Cristo sea el centro de nuestra vida. Si Cristo vive en nosotros, hermano, ya la llevamos a la edad de ganar, hermano. Si Cristo vive adentro de usted, ya la hizo, como dice. Porque esa es la clave. Dice, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Así que, hermano, todo se lo debemos al sacrificio de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Mire qué bueno, hermano. Así es que adelante, hermano, porque el sacrificio de Cristo es perfecto para convertirnos en hijos de Dios. Cierre sus ojitos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta bendición que tú nos has dado, Señor, de poder estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos. Padre, ayúdanos a vivir, Señor, conforme a tus propósitos.